Buenos días, muchas gracias y es un placer estar acá. Cuando me invitaron pensé voy, no voy, como siempre se hace, y inmediatamente pensé voy. ¿Y por qué voy? Pues voy, creo que lo primero porque era en Salamanca. Vengo de abuelos salmantinos, he sido profesora de cursos de doctorado en esta universidad y además una ciudad tan maravillosa, la idea de estar aquí me atraía mucho. En segundo lugar, me dijeron, es un proyecto transfronterizo con Portugal, porque tengo abuelos que eran rayanos, fronterizos, porque tengo casa en la misma frontera y porque me encanta la literatura portuguesa y me interesa mucho Portugal. El hecho de que fuera un proyecto con una vinculación con Portugal también era muy importante para mí. Y también era importante que en el título lleva la palabra trans o multi o algo así, disciplinar. Y me dijeron, bueno, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hemos pensado en alguien que pudiera dar visiones complementarias a otras que son muy habituales en el tratamiento de las enfermedades asociadas con el envejecimiento. Bueno, todo eso, más la amabilidad de los organizadores, etcétera, 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 pues me convenció de que lo mejor que podía hacer yo en una mañana tan calentita como esta era estar aquí en Salamanca teniendo la oportunidad de hablar con todos ustedes. ¿Qué les puedo decir cuando no se tiene mucho tiempo y hay otros muchos ponentes que estarán deseando escucharles sobre las consecuencias sociales y económicas? Bueno, les voy a advertir, esta no es mi voz, ¿eh? Esta es una voz que me han prestado después de dar 4 horas seguidas en un máster y con un poco de frío. Y entonces lo que me queda de la voz es esto que les estoy compartiendo con ustedes. Pero no les puedo robar mucho tiempo a otros ponentes. ¿Qué es envejecer? Nadie sabe qué es envejecer exactamente. Nos tenemos que poner de acuerdo para usar una definición y que todos estemos hablando de lo mismo. Pero yo estuve revisando antes de ayer encuestas en que se le pregunta a la gente qué es envejecer y unos dicen, pues eso depende de cómo lo viva uno. Eso no tiene que ver con la edad. Otros dicen a partir de los 65, otros dicen a partir de los 75. Bueno, solamente quiero llamarles la atención sobre esta variabilidad en la definición del envejecer, que incluso cuando se trata de ser definido por así llamarlo, criterios objetivos, como es atravesar un determinado umbral de edad, pues sigue sin convencer a gran parte de la población. ¿Qué es una sociedad y qué es una economía? Para que podamos hablar de las consecuencias sociales de envejecer. Voy a empezar por economía. Aquí me parece que hay poca gente que venga de económicas, pero yo estoy en facultades de económicas y en departamentos de economía desde que tenía 17 años o una cosa así. En economía, actualmente, utilizamos una definición y después en la práctica utilizamos una definición distinta de qué es economía. En los manuales de economía, en la primera página se suele decir que la economía es la ciencia, pero donde decimos ciencia podríamos decir actividad, que trata de la producción, consumo, distribución y acumulación de recursos escasos susceptibles de uso alternativo. O sea, tratamiento de los recursos escasos susceptibles de uso alternativo. Ahí tenemos una idea básica que es recursos, otra idea básica que es escasos, otra idea básica que es posibilidad de usarlos de otra manera. Sin embargo, en casi todos los manuales de economía, cuando van por la segunda o la tercera página, se olvidan de qué definición han dado amplia, compleja, de qué es economía y dicen, pero es que los recursos que no tienen precio son muy difíciles de medir y de tratar. Entonces, a partir de esta página vamos a hablar nada más de los recursos que tienen precio, que pasan por el mercado y que tienen que ver con el dinero. Para el tema que nos ocupa hoy, que estemos hablando de economía en el sentido amplio o en el sentido restringido, tiene una importancia capital. Porque si estamos hablando de la economía del dinero, enseguida estaremos hablando de la economía del mercado. Y la economía del mercado, en relación con la enfermedad, o con el envejecimiento, es la economía de las mercancías que podemos comprar y vender.
Si quien lo hace somos los particulares, tendremos que comprarlas y que venderlas a precio de mercado. Si estamos tratando con ONGs o con el Estado, es posible que no nos cobren, pero a la entidad que las ofrece sí que le cobran. O sea, en definitiva, es una economía de mercado o relacionada con el mercado. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los recursos que tenemos en España, en Castilla y León, en Portugal, son recursos que no pasan por mercado. Los recursos medioambientales no pasan por mercado la mayoría y, sobre todo, no pasan por mercado la inmensa mayoría de los recursos destinados al mantenimiento de la salud o al cuidado de la enfermedad. Les pongo nada más una cifra encima de la mesa y si alguien la tiene mejor, que nos lo diga y yo la cambio inmediatamente. En España, nuestra hipótesis de trabajo es que para mantener el nivel de salud actual, de cada 100 horas que se dedican al cuidado de la salud, 12 son pagadas por el mercado, tanto a través del Estado como de las empresas o de las ONGs. Y 88 son las horas que hay que poner para garantizar el nivel de salud que no están remuneradas y que las ponen básicamente en los hogares. Y dentro de los hogares, básicamente las mujeres. Fíjense qué distinto es si ustedes están pensando en la economía de las demencias o en la economía de la vejez, pensando en el 12% del tiempo que es pagado o en el 88% del tiempo restante que es no pagado. En el caso del Alzheimer muy avanzado, mi hipótesis de trabajo ya no es 1288, porque ahí están incluidas pues, los partos y las apendicitis. No, cuando hablamos de una enfermedad que se hace degenerativa y que es grave, mi hipótesis de trabajo es que el sistema sanitario pagado o que trabaja con parámetros de mercado pone 0,5% del tiempo necesario y fuera del mercado se pone el 99,5% restante. 0,5 contra 99,5. Si alguien quisiera corregir mis cifras, que estaría encantada de hacerlo, si es que me dan mejores sustentos, ¿qué me iban a decir? Que en lugar de 99,5 es 98 o 97 o aunque fuera 90. ¿Qué más da? No creo que vaya a ser un orden de magnitudes tan grande, porque no hay tanta gente institucionalizada y no hay tanta gente que esté cuidada por profesionales. Los profesionales hacen el diagnóstico, el tratamiento, algunas aplicaciones del tratamiento, pero la inmensa mayoría de la carga, la llamamos carga en el sentido físico, no en el sentido afectivo, de la carga del cuidado de las personas envejecidas no corresponde al mercado, sino que se queda fuera del mercado y se produce sin remuneración, por lo menos sin remuneración directa. Hay dos maneras de afrontar el envejecimiento. Bueno, hay muchas maneras, pero yo voy nada más a destacar dos grandes maneras de afrontarlo. Una es la perspectiva micro y otra es la perspectiva macro. En la perspectiva micro, muy típica, por ejemplo, de quienes hacen clínica, se está estudiando un caso particular y se están incluyendo nuevos factores sobre ese caso particular y se están midiendo los resultados que van encaminados a mejorar la situación, evidentemente. Esta es una perspectiva imprescindible, pone en valor a un sujeto individual. Nada más lejos de mi intención que disminuir la importancia de las aproximaciones micro o de casos. Pero ese no es mi campo, por tanto yo les voy a hablar de otra perspectiva, que es la perspectiva macro. Y en la perspectiva macro lo que estamos viendo es el conjunto de los recursos o el conjunto de las necesidades, no los individuos concretos, para los que va mi afecto y mi respeto, sino el conjunto de la sociedad, el conjunto de la economía, el conjunto de los enfermos, el conjunto de los sistemas de prestación de servicios a las personas mayores o a los envejecidos o a los enfermos. Si nada más siguiéramos la perspectiva micro, yo diría que tendríamos mucha falta de realismo. Pero si nos olvidásemos de la perspectiva macro, también estamos condenados a fracasar. Tienen que ir juntas ambas perspectivas. ¿Cómo transformamos una necesidad en una demanda? ¿Ustedes pensaban que eran conceptos intercambiables, sinónimos? Pues no se parecen en nada.
Una demanda es algo que se hace público y se hace público ante alguien. Por así decirlo, tiene interlocutor. Sin embargo, una necesidad puede ser enorme necesidad y no ser pública y no saberlo nadie. ¿Cómo sabemos distinguir entre lo que es necesario y lo que no es necesario? No tengo tiempo, he escrito muchísimas páginas sobre ello, solo les diré que el camino para convertir una necesidad en una demanda es un camino largo, complicado, en el que hay muchos agentes intermedios. Hay agentes que pudiéramos decir de evaluación, agentes de concienciación, agentes de estrategia, agentes de politización, de conversión de lo que es una necesidad individual en un movimiento organizado y colectivo. Pero yendo al final, para ahorrarles, porque no tenemos tiempo, un tratamiento más detallado de este proceso, hay quien puede tener la necesidad sin ninguna posibilidad de convertirla en demanda. Y generalmente son quienes más padecen la necesidad, quienes menos posibilidades tienen de convertirlo en demanda. Piensen, por ejemplo, en una persona que está realmente muy enferma. ¿Tiene posibilidad de hacer demandas? No, porque no sale de casa, porque no puede hablar, porque no sabe expresarse, no tiene posibilidad de convertir su necesidad en demanda. Tiene que haber una organización intermedia muy compleja, con muchos riesgos de desviaciones, en la que distintos actores sociales van evaluando si había la necesidad o no la había y dotándole de los mecanismos de expresión y, si fuera necesario, de los mecanismos de conflicto y de lucha social que conviertan la necesidad inicial en una verdadera demanda organizada con capacidad de éxito. Y quiero insistir, en muchos casos hace falta tener capacidad de conflicto, capacidad me sale la palabra inglesa, de retaliation, o sea, una cierta capacidad de amenaza, no solamente por las buenas palabras y por la convicción, sino porque el otro tenga algo de miedo de lo que le puede pasar si no atiende a esa demanda. De modo que la dimensión política de la transformación de la necesidad en demanda hay que subrayarla. Los colectivos más necesitados no son los más demandantes. Y hay todo un proceso de tratamiento estratégico, de tratamiento sociopolítico, de tratamiento de generación de la conciencia que es decisivo. En relación con los mayores, ¿quieren que les cuente cómo ha resuelto la humanidad el tratamiento de los mayores? Supongo que ya lo saben. ¿Quién no ha visto alguna película sobre los iroqueses, por hablar de algo que nos cae lejísimos, en que los viejos de la tribu, cuando llegaba el invierno, se les dejaba y la tribu se iba a zonas mejores y se les dejaba con muy poquita comida? Sabían que cuando volvían ya no estaban los viejos. Y en cambio otras sociedades han protegido a sus viejos. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos cuidar los viejos? ¿Queremos protegernos? ¿Queremos no llegar a viejos? ¿O queremos librarnos de los viejos? Entonces, voy a hacer ahí, porque me encanta ese sentido artesanal de no traerlo hecho, sino fabricarlo delante de ustedes, les voy a hacer lo que el Instituto Nacional de Estadística llama las curvas de supervivencia. Estoy segura de que todos ustedes saben lo que es una pirámide de población, así que no lo voy a hacer. Es eso que es así y que ahora mismo las pirámides se nos han convertido en champiñones, ¿verdad? Un champiñón es algo que tiene muy poquita base y arriba una cabeza muy grande. Vamos camino de los champiñones. Pero ¿cuál es la buena pirámide de población? ¿Una pagoda china? ¿Así? ¿Un rectángulo como si fuera una ficha de dominó? ¿O un champiñón? Vayan pensándolo mientras les dibujo las curvas de supervivencia. Lo que he dibujado es facilísimo. Es un eje de ordenadas. Hemos tomado una población en el año 0. Y esa población la vamos a seguir estudiando, su evolución, durante 85 años. En el año 0, que está naturalmente en este ángulo de aquí, esa población nace con buena salud.
Y las curvas que les he dibujado son la que está pegada al techo. Imaginen una recta allá arriba. Ese techo significa los que están vivos y los que están muertos. Cuanto más se aleje del techo es que están muertos. O sea, es la curva de los supervivientes absolutos, los que están vivos. La diagonal, prácticamente la diagonal, son los que están con muy buena salud y no tienen discapacidades. Y en medio, si van a los datos detallados del INE, tienen hasta 14 curvas distintas. Se las inventan, ustedes son sobradamente capaces de inventarse lo que no ven. Solamente les digo que entre la diagonal y la línea recta del techo de la pizarra, caben 14 curvas distintas y si quisieran, en lugar de 14, 140. Vamos a simplificarlo y quedarnos nada más con unas poquitas. La curva de la buena salud, ya les he dicho, en España en estos momentos es prácticamente una diagonal que va del año 0 al año 85. Como si fuera un ángulo de 45 grados, cada año perdemos el conjunto de esos 100 que habían nacido, un poco de nuestra salud, un poco, hasta que a los 85 años, ¿qué ha pasado con la población? Caput, no queda nadie, más o menos. Quedan unos poquitos que no se ven siquiera de tan pegaditos que están a la línea de abajo. O sea, nacemos arriba del todo con una buenísima salud, la vamos perdiendo poco a poco y al final, caput, desaparecemos. 85 años. Cuando vivamos 100, en lugar de 85, habrá que estirar un poquito la diagonal y más o menos será parecido, pero hasta los 100. Esas son con las esperanzas medias de vida. Muchas gracias. Esto es para hacer escenario. ¿Dónde está la población mayor de 65 años? ¿Al principio de las curvas o hacia el final? Hacia el final, ¿verdad? Porque son los que ya han vivido los 65 años. ¿Y los de 85 cómo están? Yo solamente, por supuesto, si yo tuviera que gastar dinero público, diría, gástense la mayoría en prevención, que es lo que permite mantener más gente en la diagonal, que son los de la buena salud. Pero aun con todos los esfuerzos, parte de la gente se nos va a morir, está clarísimo. Los que se mueren son, o sea, los que están vivos están pegaditos a la línea de arriba. Cuanto más grande sea el espacio entre la curva de arriba y la línea de arriba, más gente se nos ha muerto. Al final, ¿cuánta gente hay ahí? Todos, porque se habrán muerto todos y todos estarán de la línea de los vivos hacia la línea de los muertos. Pero las curvas interesantísimas son las intermedias. Las líneas intermedias son la que está más cerca de los muertos, es la de los que están muy mal. Y la que está, porque solo he tomado 2 líneas intermedias, la que está más cerca de los que tienen una salud estupenda son los que están bastante bien. Si estuvieran haciendo políticas de salud, ustedes tienen que elegir. Tienen que elegir entre que no se les muera la gente, entre gastarse el dinero en tener la gente muy sana o repartirlo café para todos, un poquito para que no se me mueran, un poquito para que estén sanos, un poquito para ocuparme de los que están en medio, ni muy sanos ni muy malos. Pero lo que, a menos que sean medio milagrosos, no podrán conseguir es que la gente que ahora tienen en la curva de muertos se convierta en la de muy buena salud. Eso es lo que se consiguió con las enfermedades infecciosas y con las enfermedades, digamos, de que hoy te pones muy malo, pero la sanidad te cura. Ese milagro prácticamente ya desapareció. Tuvimos una época en que podíamos sacar a la gente de la muerte y llevarla 5 días después a la buena salud. Ese no es el reto de hoy para la salud. El reto de hoy es qué hacemos con los que podemos evitarles la muerte, pero no les podemos devolver a la buena salud, que son todas las enfermedades degenerativas asociadas con el envejecimiento. Envejecer es un enorme triunfo.
Si me dijeran cuál es la mejor sociedad, te diría, la que tenga más viejos. Es una gran conquista, tener viejos. ¿Va a ser una conquista morirse? Por favor. Vivir es una conquista. Ahora, ¿vivir cómo? ¿Vivir cuánto? ¿Vivir en qué condiciones? Elijan el modelo. Ustedes son jóvenes, les va a tocar tomar decisiones políticas. ¿Qué modelo quieren? ¿Cuánta gente quieren tener en la curva de los que no están muertos, pero están muy mal? Y en la curva de los que están mal, pero no muy mal. ¿Y cuánto dinero se quieren gastar? ¿Y cuántos recursos humanos quieren poner a mantener esas dos líneas? ¿Qué juego de equilibrios quieren hacer? ¿Me lo gasto en estos? ¿Cuánto me tengo que gastar para mover 1 milímetro la línea de arriba para abajo, de abajo para arriba? Y, sobre todo, no se confundan, no hablen de dinero, hablen de recursos. Porque el 99,5%, si mi hipótesis de trabajo es cierta, y si no, creo que nadie dirá menos de 90-10, porque ustedes, cuando piensan en dinero, solo están pensando en una parte muy pequeñita de la ecuación. Y cuando estén pensando en recursos reales, en lo que tienen que pensar es en tiempo. Y el tiempo, fíjense, ustedes pueden pedir un préstamo y luego lo devuelven y hacen saldo cero. Pero ustedes pueden pedir préstamo y luego devolverlo. ¿De tiempo? No, el tiempo que pusieron ya no lo recuperan. Si ustedes dedicaron 1, 2, 10, 20 años, esos 20 años no volverán. Si ustedes a alguien le piden que ponga 20 años, sepan que no le devolverán los 20 años. Le podrán devolver 20 millones de euros, pero 20 años no se los van a devolver. Y el tema es saber quién tiene, en un contrato social como el nuestro, en una economía como la nuestra, quién tiene que poner los recursos para mover milímetro arriba, milímetro abajo, nuestras curvas de supervivencia según nuestros niveles de salud. No sé si conocen 2 premios Nobel que se llaman Stiglitz y Sen. Sarkozy cuando Sarkozy mandaba, les pidió un informe sobre la economía y ellos dirigían una comisión con muchos sabios de muchos países, de la India, de Estados Unidos, de europeos, sobre todo anglosajones. Y dijeron, estamos haciendo muy mal nuestras cuentas económicas porque estamos centrándonos en la producción y además no estamos teniendo en cuenta lo que pasa dentro de los hogares. Para hablar realmente de progreso y de bienestar hay que tener en cuenta los recursos de los hogares, fundamentalmente el tiempo de cuidado, y hay que pensar mucho más en la distribución y en el consumo y no tanto en la producción. Yo les voy a hablar del consumo de tiempo de cuidados. Imaginen que hay una inmensa fábrica, inmensa, que funciona descentralizadamente, outsourcing, que dicen ahora, que funciona por franquicias y cada hogar es un taller delegado de esta inmensa fábrica que produce el bien más preciado que se produce en cada país, que es tiempo de cuidado. Imaginen que se van a los datos del INE o como quieran, o de Naciones Unidas, que es lo que he hecho yo en un libro muy aburrido, que a pesar de todo les recomiendo, que se llama El trabajo no remunerado en la economía global. Lo pueden ver, ese libro y toda una serie de documentos de trabajo conexos, descargárselos los trabajos, el libro no, por internet. Está publicado por la Fundación BBVA. Pero el libro, que es muy gordo y aburrido, pero muy básico, muy importante, se lo pueden leer entero a través de Google. No lo pueden descargar, lo pueden comprar, pero no lo pueden leer. Los documentos de trabajo los pueden descargar y leer en español y en inglés. Bueno, hemos hecho con los datos de Naciones Unidas demográficos previsiones de qué va a pasar de aquí al año 50 y algunos otros hasta el año 100 en todos los países del mundo con la producción de cuidados. ¿Saben qué va a pasar en España y en Portugal? Pues que en estos momentos, aquí les voy a dar las cifras exactas, lo llamamos unidades de cuidado. Las unidades de cuidado alguien tiene que ponerlas o se quedan sin dar. Si no damos las unidades de cuidado que necesitamos, sencillamente dejamos a la población desatendida. Si tenemos que decidir quién propone, quién va a satisfacer esas demandas de cuidado. Como escenario más simple de trabajo, por supuesto, estamos trabajando con escenarios muy complejos, que no les voy a comentar a ustedes.
Vamos a suponer el más simple de todos los escenarios, que es que solamente la población en edad potencialmente activa, que es la de 15 a 64, se ocupa de dar atención a los que están en las otras edades, menos de 15 y más de 64. Dentro de los de más de 64 vamos a distinguir entre los que tienen de 65 a 80 y de más de 80. Pues bien, en este momento, si ese sector de la población al que pertenecen, creo, todos ustedes, tuviera que medirse su esfuerzo de producción de cuidados en esa especie de talleres que les digo que existen en todo el mundo a través de los hogares, cada una de esas personas tendría que producir en estos momentos en España 2,35 unidades de cuidados. La primera la autoconsume, que es el cuidado que se consume en sí mismo, suponiendo que se tratara bien y no hiciera lo que muchos hacen, que es no cuidarse en absoluto y de regalar su cuidado a otros. Pero después de cuidarse a sí mismo tiene que producir 1,35 unidades de cuidado para el resto de la población. Eso es ahora. En el año 2030 tiene que producir 2,61 y en el año 2050 tiene que producir 3,43. Miren lo que esto significa. Significa que de 2,35 a 3,43, si le quitan la unidad de autoconsumo de la que no va a poder producir, hagan ustedes la cuenta. Y significa que va a tener que dedicar muchísimo más esfuerzo a cuidar a los otros. ¿Y qué va a pasar con la población mayor? Pues en el año 50 en España solo necesitábamos ese grupo de edad producir 0,5 unidades de cuidado para la población mayor de 80 años. En este momento ya tenemos que producir 0,26 unidades de cuidado. En el año 30 vamos a tener que producir 0,35 unidades de cuidado per cápita, solo para ese sector de la población. Y en el año 50, ¿qué va a pasar? Que tenemos que producir 0,75 unidades de cuidado. O sea, una para nosotros y 0,75 solamente para los mayores de 80 años. No tengo tiempo de contarles con detalle las cifras de Portugal, que son parecidas, aunque un poquito menos graves que las españolas. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Quién lo va a hacer? En este momento, en las enfermedades de larga duración, el 83% de los cuidadores son mujeres. Pero en este momento, miren la sala, en la Universidad Española hay más mujeres que hombres. Si esas mujeres estamos pensando para ellas que su destino es hacerse cargo del cuidado no remunerado de los mayores, significa que las sacaremos del mercado de trabajo cuando tengan 40 o 50 o 60 años y sin pagarles, porque la ley de dependencia, como saben, se ha ido al garete, sin pagarles ni siquiera la seguridad social, les diremos que se ocupen de atender a esa carga en sentido físico, no afectivo, que en estos momentos es 0,26 y se va a triplicar de aquí al año 50. Si montamos un sistema de pensiones, ¿saben cuánto tiempo hay que estar cotizando para que después nos paguen la pensión completa? 37 años en estos momentos es lo que estamos calculando. Cualquier sistema que inventemos, tenemos que empezar a ponerlo en práctica ya. Porque vamos a tener que estar ahorrando 37 años para que las personas que necesiten después las pensiones hayan acumulado suficiente riqueza colectiva como para poder vivir de ello. Nos vamos a morir con 90 años de media dentro de no mucho tiempo. Ya estamos casi en 85. Si entramos al mercado de trabajo con 25, cosa muy frecuente en todos ustedes y les deseo que entren, y van a salir del mercado de trabajo con 65, habrán estado, suponiendo que no tengan pausas por desempleo, habrán estado trabajando 40 años. ¿Saben cuánto tienen que producir? Tienen que producir suficiente durante esos 40 años para mantenerse a sí mismos en ese periodo. Pero si a 90 le quitan 40, ¿cuántos años les quedan? 50. Les quedan 50, de los cuales 25 como jóvenes, que alguien tiene que mantenerles. Pero después, entre los 65 y los 90, vuelven a tener otros 25 años. Tienen que producirle al sistema suficiente como para que les pague tanto, sea tan productivo, que les pague suficiente para ahora y para más tiempo que ahora, que se lo habrán gastado antes, por así decirlo, pidiendo un préstamo a la sociedad y después viviendo de sus rentas postlaborales. Es un triunfo
tener población mayor, pero no debiera ser un destino, sino una opción, sobre todo en determinadas circunstancias. ¿Quién tiene el derecho a imponerle a otro una forma determinada de final de vida? ¿Ustedes creen que tiene derecho a su compañero de 3 filas más atrás o de 10 filas más atrás de decirle, sabemos que vas a padecer esta o la otra o la de más allá enfermedad y tendrás que esperar hasta el final como yo diga, no como tú quieras? ¿Tenemos que cambiar las leyes relativas a los derechos de salida? Yo se lo planteo. Me enfrento, se enfrenta, te enfrentas, seguro, todos, antes o después vamos a tener este dilema. Estas son tus probabilidades. No tienes derecho a elegir. ¿Tendremos derecho o no tendremos derecho a elegir? Otra opción. Estas son las probabilidades de las personas que más quieres. ¿Tendrás derecho a elegir cómo quieres cuidarles o no tendrás derecho a elegir? ¿Cuáles son los controles morales, la presión social por la cual no estamos dispuestos a que los demás elijan? ¿Y cuáles son las presiones, cuáles son nuestros controles, nuestras vías de acción que sí nos dan opciones para elegir? ¿Qué sistema queremos crear? El precio de vivir es envejecer. ¿Queremos vivir sin envejecer? En esas curvas que les decía, ¿queremos estar siempre en la diagonal? Pues no es posible. Nuestra diagonal se caerá. Querríamos estar siempre en el mundo de los vivos, pero no es posible. En algún momento nos caeremos. ¿Qué queremos hacer para seguir aferrados a la línea de la vida? Seguir aferrados a cualquier precio. ¿Cuánto precio? ¿Cuánto cuesta una cama de la UCI por día? 1.000 euros. En algunos casos 2.000 euros diarios. ¿Usted está dispuesto a pagar impuestos para que sean gratuitos los 2.000 euros de la UCI de ese señor a quien no conoce? ¿Y que cuando salga de la UCI lo único que va a hacer es seguir otro día más en la UCI? ¿Usted está dispuesto a pagar impuestos? Entonces diga alto y con todo derecho que siga en la UCI. Usted no está dispuesto a pagar el dinero de la UCI que le toca por lo que en su día le va a tocar. Entonces piense en cómo repartirlo, pero no piense solo en términos de dinero, piense fundamentalmente en términos de recursos no monetarios. No tengo más tiempo.